Bueno, hola a todos y a todas. Buenos días, bienvenidos al Data Fácil, JAPTEC, a nuestro tercer JAPTEC del año. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por el interés en participar, en conocer del programa Aprendo Data. Vamos a dar inicio en unos minutitos, en un minuto más. Quiero mencionar rápidamente la agenda antes de empezar a presentar a las speakers del día de hoy. Bueno, mi nombre es Marcia Cortés, yo soy la directora de Comunicaciones y de Alianzas de CDI Chile. CDI es la organización sin fines de lucro que lleva adelante el programa Aprendo Data. En el día de hoy vamos a tener la presentación del contexto del programa conmigo y con el señor Rob Sigan de Data Elevates. Luego tendremos a la señora Sol Vesprosban, Country Head de Tata, con un tema que es Más Mujeres en STEM. Luego contaremos con la participación de la señora Francisca Marzá, encargada de empresas del CENSE. Luego vamos a hablar y ver un caso de éxito de una de las empresas que ya incorporó a egresados de Aprendo Data, que es Invertir en Chile, con la presencia de Carolina Gómez. Vamos a ver un video con respecto a esto, y luego vamos a hablar de género e inclusión con nuestra experta del tema, Camila Ramos, que desde Holanda se está conectando para este evento. Y por supuesto vamos a tener preguntas y comentarios al final. Así que muchísimas gracias a todos por estar acá. Me toca, además de dar la bienvenida, también hablar un poco del contexto de este programa. Y lo primero que nada queremos agradecer a todas. Este es un programa que nace en un desafío que se llama Juntos es Mejor, un challenge que es financiado por la Agencia de Estados Unidos, USAID, y el Banco Interamericano de Desarrollo. También contamos con el aporte y la presencia del Fondo Poeta, el Trust de DJ Spark, y por supuesto contamos con la difusión y comunicación del grupo de IPG, que es el Grupo de Inclusión y de Género del Banco Interamericano de Desarrollo. Y por supuesto, este programa, que como ven tiene un espíritu colaborativo de sumar y de potenciar todo esto que estamos haciendo y todo este sueño que tiene CDI, que es de desarrollar y abrir oportunidades laborales, oportunidades en áreas de este siglo para las mujeres. También tenemos a nuestros socios, y sin ellos no hubiéramos podido llevar adelante este programa, que es Data Elevates. Y para que Data Elevates tenga su presencia en este momento, me gustaría presentarles a Rob Sigan, que además de ser director de la consultora que lleva la parte académica del programa Aprendo Data, es un gran amigo y un pilar fundamental de este programa. Rob, buenos días. Gracias, Marci. Sí, solo quería decir agradecer a todos ustedes para venir hoy. Sí, ha sido un socio maravilloso, y en Data Elevates nos sentimos muy afortunados de trabajar con ellos en este programa. Como saben, se ha demostrado que el uso eficaz de los datos genera eficiencias significadas dentro de las organizaciones. A lo largo de este programa me ha impresionado increíblemente el trabajo y el talento de los participantes, y sé que podrán agregar valor a sus organizaciones. Y eso es una cosa que espero que todos ustedes tienen la ventaja de eso. Por último, estamos viendo una serie de oportunidades para continuar el trabajo con el programa Juntos es Mejor, y estoy entusiasmado con la posibilidad de que sigamos asociándonos y trabajando juntos en el futuro. Gracias a todos. Gracias, Marci. Sí. No, por favor, gracias, Rob. Tengo que destacar de que Rob realmente se ha involucrado totalmente en este programa, como tenía que ser desde el año pasado, y también quiero felicitarlo por el
el gran compromiso, no solo en involucrarse, sino también en todo este esfuerzo, porque realmente lo dijo en español y sabemos que no es fácil hacer una introducción. Así que felicitaciones y gracias de nuevo por estar en este camino con nosotros. Bueno, este evento, para los que están presentes y que quizás no conocen exactamente todo el camino de Aprendo Data y qué es lo que estamos buscando, Aprendo Data tiene dos pilares muy importantes. Uno que tiene que ver con la formación y la capacitación en Data Science a las mujeres venezolanas en este caso, mujeres migrantes venezolanas. Y el segundo pilar es las oportunidades laborales. El día de hoy queremos mostrar justamente lo importante, los beneficios, el valor agregado y el potencial que tiene un profesional del data science en las empresas. Queremos mostrarles que no es difícil, que no es un camino complicado, que hay muchas oportunidades para abrir oportunidades, valga la redundancia. Y en este caso, quiero presentarles a alguien muy especial. Yo lo dije cuando estábamos comenzando y cuando leí la agenda. Quiero presentarles a la señora Sol Vesprosvan. Ella es Country Head de Tata Consultancy, y no solamente es destacada porque es una excelente profesional que ha recorrido un camino muy interesante en su vida profesional, siendo mujer y profesional, sino también porque ella en particular está interesada en estos temas. No solamente está conforme con haber llegado y conseguir trabajando y abriendo puertas a las mujeres en estas áreas, sino también en ayudar y colaborar. Y le gustó, se encantó y se enamoró de Aprendo Data. Y justamente por eso la tenemos hoy acá, para que ella cuente su experiencia de más de 20 años, pese a que es muy joven, en toda esta área de tecnología. Sol, bienvenida y muchas gracias por compartir tu experiencia. Muchas gracias, Marcia. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que todos me estén viendo y me estén escuchando bien. Agradecerte por algunas cosas que dijiste. Dijiste que soy muy joven, muchas gracias. Me voy a quedar con esa parte, digamos, y con la otra que decís que llegué, realmente no sé a dónde llegué todavía, pero digamos, en todo este viaje que a uno le toca a través de la vida, a través de su carrera, yo creo que uno tiene que ir haciendo cosas para poder ayudar a los demás, ¿sí? Para poder ayudar a esos que todavía están pensando, a esos que todavía están recorriendo, que se preguntan respecto de ¿se podrá, no se podrá? Y bueno, un poco para eso estamos hoy, ¿sí? Cuando me convocan normalmente para hablar respecto de mujeres en STEM, la verdad es que siempre me pasa lo mismo y se me generan una cantidad de sentimientos encontrados. Y estos sentimientos encontrados tienen que ver más que nada de por qué todavía en el 2021, ¿sí? Ojalá que este año sea el post-pandemia ya, seguimos hablando o seguimos tratando de ver o de empujar más mujeres en tecnología o en carreras, digamos, que estén relacionadas con la tecnología, las matemáticas, las ciencias, las ingenierías. ¿Cuáles son las barreras que todavía existen? ¿Cuáles son los prejuicios que todavía hay en nuestra sociedad, que hace que en vez de estar hablando de que el talento va más allá del género, o cómo seguir generando talento, o cómo hacer una formación continua, todavía tenemos que seguir empujando y seguir evangelizando respecto de las mujeres en carreras de STEM? Entonces, digamos, como en esta parte o en esta cotidianidad que yo suelo tener con los equipos, e incluso con mi hija, el día domingo cuando estábamos almorzando, le comenté de esta charla, le comenté de esto tan importante que están haciendo con Aprendo Data. Y le preguntaba a ella, le digo, ¿cuáles crees que son, o por qué es que se están dando, por qué cuesta tanto, ¿sí?, que las mujeres lleguen a poder estudiar, digamos, carreras de STEM? Y la verdad que Florencia, que tiene 17 años, va a cumplir 18, está ahora a puertas de entrar a la universidad, me decía, mamá, es que no es solamente con las carreras en STEM, tiene que ver con las carreras en STEM, tiene que ver con las mujeres en general, tiene que ver con incluso los temas más relacionados con equidad de género, LGBTQ, etcétera, etcétera. Está muy relacionado con
con la crianza, con los estereotipos que nosotros consumimos desde chicos, con lo que, digamos, cuando vos ves los dibujitos animados, las mujeres están cuidando la casa, que está muy bien, ¿sí? Y los hombres son los científicos, son los ingenieros, son los que van haciendo cosas, y uno va consumiendo esa información. Y de cierta forma uno lo va consumiendo, y eso se te va quedando en la cabeza, y vos te criás con ese estereotipo, y ese estereotipo, lamentablemente, si no, digamos, si desde los padres, si desde la escuela, si desde la universidad, si desde las empresas, no hacemos algo para poder generar, para poder democratizar un poco el tema del conocimiento, para poder captar el talento, para poder ayudar a estas chicas a tomar esta decisión de querer hacer algo muy distinto de el estereotipo o el modelo que consumen, la verdad que es muy difícil. Entonces, creo que acá es muy importante lo que estamos haciendo, porque estamos rompiendo estos prejuicios. Y no solamente estamos rompiendo los prejuicios de cara a el tema de las mujeres en STEM, sino que estamos rompiendo los prejuicios respecto al tema de la educación, ¿sí? Y la edad. ¿Cuándo es el momento en el cual yo tengo que estudiar? ¿Qué es lo que tengo que estudiar? Y es correcto estudiar, digamos, ni bien yo salgo del colegio, o la educación es un constante en mi vida. Y acá Perdón, no solamente recordarles a todos, porque está muy interesante tu charla, que pueden hacer preguntas en el chat para Sol, para que esto, ella me pidió especialmente que no sea un monólogo, así que si tienen alguna pregunta, a mí me gustaría hacerte una en este momento, si es posible. Vale. Y es preguntarte, todo lo que dijiste es absolutamente real, ¿cierto? Lo vivimos de alguna manera. ¿Qué pensás que las empresas, o desde cada uno, desde su círculo, de su metro cuadrado, pueden hacer para ir mejorando y abriendo estas mentes, esta cultura, abriendo estas oportunidades? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que vos pensás que hay que hacer? Mira, justo iba a ese punto, digamos, hablando de que esto es un game changer para las empresas, ¿sí? Cuando nosotros como empresa nos damos cuenta de que nosotros somos los que generamos las realidades, ¿sí? Porque básicamente nosotros somos los que ponemos las reglas del juego respecto de a quiénes vamos a contratar. Te das cuenta que nosotros tenemos en nuestras manos la capacidad de poder hacer esta gran apertura, ¿sí? Respecto del mercado, para poder ir captando no solamente más mujeres, sino, de nuevo, volver al concepto de que el talento no tiene género, ¿sí? Al concepto de la meritocracia, a poder, digamos, que cada uno sienta que tiene la oportunidad, ¿sí? De, no importa, digamos, la instancia de su vida en la que está, si realmente se esforzó, se capacitó, conoce de un tema, que tenga la oportunidad de ejercer, porque es muy terrible, digamos, la gran mayoría cree que quizás le va a dedicar muchos años a una carrera que después no va a poder ejercer, que no va a poder encontrar un trabajo, que no va a haber, digamos, que va a haber discriminación al momento en la contratación, y eso es terrible, y ahí es donde nosotros realmente tenemos que hacer ese quiebre. Y ese quiebre, digamos, es sumamente importante, digamos, porque es nuestra responsabilidad, y por eso decía, digamos, que si bien esto a mí me genera sentimientos encontrados, mi responsabilidad como empresaria, como ingeniera, como madre, como mujer, es hablar respecto de estos temas, es evangelizar un poco y tratar de acercar a estas niñas que tienen que empezar a una carrera universitaria, digamos, y a todos aquellos que por digamos, o por el motivo que haya sido, ¿sí? En su momento quizás no decidieron estudiar una carrera relacionada a la tecnología, o estudiaron otra cosa y quieren reinventarse, que sientan que realmente van a tener la oportunidad de poder hacerlo. Porque, a ver, y esto no es, que es súper importante, esto no es un discurso feminista, ¿sí? Porque muchas veces cuando hablamos y dicen, no, es que las mujeres en las carreras, o las mujeres en, digamos, no es un tema de las mujeres en sí, es un tema de generar esta diversidad.
¿Y sabés por qué es importante, o me encantaría, digamos, para ir generando quizás un diálogo que puede ser por el chat, o pueden abrir micrófonos, por qué es tan importante poder tener más mujeres en carreras de STEM? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué? ¿O qué es lo que buscamos cuando hablamos de por qué necesitamos más mujeres en este tipo de carreras? Bueno, No me contestes vos, Marcia, ojalá que me conteste, digamos, que alguien se anime. Sí, sí. Es una gran pregunta, que realmente parece fácil, pero no es tan fácil. Yo acá Isabel Ovalle de Migrante Isabel, de bienvenida. Chile, Qué gracias. bueno que estás. A mí lo que me parece interesante de incorporar mujeres en todo este tema de los datos es que evidentemente las mujeres, así como los hombres, tenemos distintas miradas. Muchas veces quizás las mujeres se van a detener en algunos datos, en algunos movimientos que tiene la empresa o en algún tipo de comportamiento que puede tener el cliente, que un hombre como está seteado quizás en algo más preciso, más dirigido quizás a los KPI o lo que sea, una mujer tiene la posibilidad de sumar otra mirada y a la vez al equipo, que por lo general son puros hombres, también en el relacionamiento interno de la empresa, es un aporte. Buenísimo. Isabel, me encantó, digamos, lo que dijiste y un poco para Iva. No sé si alguien más quiere poder dar su opinión o por qué es importante o por qué necesitamos más mujeres. Antes de que yo siga con mi opinión personal de por qué necesitamos más mujeres. ¿No? ¿Somos tímidos? Parece que hay timidez y eso que tenemos varias mujeres de empresas de tecnología. Qué bueno. Camila, vamos. Me pican pero quería guardarme para el final, pero bueno. Gracias, Sol, por tu, por tu charla. Partiendo, yo creo, de un argumento más básico, si uno asume que los talentos están distribuidos de manera meritocrática, uno debería asumir que los talentos están distribuidos también en la mitad de la población más uno, que son las mujeres, ¿no? Entonces creo que al final las empresas se pierden de mucho talento, de mucha innovación, de mucha resolución de problemas, si es que no incorporan a la mitad de la población y la representan de manera equitativa dentro de las organizaciones, ¿no? Excelente. Yo creo que entre las dos, digamos, básicamente contaron todo lo que yo iba a contar en el resto de la charla, que era un poco lo que buscaba, digamos. No, lo que acá nosotros cuando hablamos de por qué necesitamos más mujeres en STEM es porque básicamente necesitamos más diversidad. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos más diversidad? Si no es que nosotros queremos empujar únicamente a las mujeres y que sean solamente las mujeres, sino que lo que necesitamos es que ojalá el grupo sea lo más diverso posible, lo más heterogéneo posible, porque como explicábamos antes, cuando yo tengo grupos muy, 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 muy homogéneos, lo que nos termina pasando es que todos pensamos igual, ¿sí? Y si todos pensamos igual, todos miramos lo mismo, es sumamente difícil innovar, porque innovar habla de pensar distinto, de animarse a probar soluciones completamente distintas a un problema conocido. Empezamos a coartar la creatividad, ¿sí? Porque la creatividad también tiene que ver con eso, tiene que ver con esa pincelada distinta, con esa mirada distinta, con introducir una idea que esté muy, que sea muy diferente a lo que normalmente pensamos. Estamos en un momento de pandemia, hubo que innovar muchísimo, hubo que crear vacunas en tiempos récords y para eso se necesitó diversidad, se necesitó tratar de introducir ideas innovadoras, no tener miedo, pensar digamos, con la mente lo más abierta posible, fuera de la caja, ese concepto que lo escuchamos un montón de veces y que a veces no sabemos cómo aplicarlo, y que tiene que ver con eso, con dar una mirada completamente distinta. Entonces, de nuevo, lo que nosotros tratamos de empujar, incorporando más mujeres, tiene que ver con generar equipos de trabajo más diversos, ¿sí? Porque, y acá voy a hacer una última pregunta y con esto ya como que dejo de interactuar tanto si quieren, pero ¿ustedes creen que si esto fuera al revés, ¿sí? Si las mujeres serían mayoría, los equipos serían más innovadores, las mujeres somos más innovadoras per se? Alguien que a lo menos en el chat se anime a decir sí, no, blanco, negro. A ver, alguien. ¿Somos las mujeres más innovadoras? Bueno, mientras que no se anima.
Yo Sí. puedo decir algo que no quiero Dale. responder todo el rato, pero me invocan. Yo no creo que seamos más o menos innovadoras, creo que uno al ser mujer es como más multitasking, puede hacer muchas cosas a la vez porque uno además cría y además está haciendo muchas cosas a la vez. Entonces a lo mejor si es que tiene que ver con innovar, lo relaciono más como a la capacidad de buscar una solución a problemas, a muchos problemas al mismo tiempo. A eso me refiero, que creo que es nuestro gran plus. No creo que haya una diferencia entre hombre y mujer a cuán innovadores son. Depende del contexto, depende de un montón de cosas. Perdón, te voy a ayudar, Sol. Levantó la mano también Carolina Gómez. Carolina Gómez va a hablar también en este evento. Ella es la CEO de una empresa que se llama Invertir en Chile. Hola, Carolina, y tenías una reflexión para esto. Hola, buenos días. Bueno, referente a eso, básicamente era aportar que yo no creo que seamos más o menos innovadoras. Creo que al final aportamos una mirada distinta o una mirada diversa a diferentes temas, ¿no? Entonces, esa riqueza que hay en la variedad es básicamente lo que genera ese círculo virtuoso que necesitas para tener empresas mucho más innovadoras. Gracias, Carolina. Y Camila, por último, porque estamos con el tiempo justito. Sí, no, solo quería problematizar la idea del multitasking, que yo creo que también nos ha hecho mucho daño como mujeres, que es una idea construida también, es una idea que se construyó en la Segunda Guerra Mundial, cuando se necesitaba la fuerza laboral femenina porque no había hombres, y querían que nos incorporáramos al mundo laboral, pero sin descuidar la casa, ¿no? Entonces ahí surge este eslogan de mujer, tú lo puedes hacer todo. Entonces es un estereotipo también muy reciente, que yo creo que también le hace mucho daño a las mujeres porque nos obliga a estar en distintos frentes y bueno, ahora con la pandemia se ha visto cómo hemos salido del mundo laboral por aquello, ¿no? Entonces solo quería problematizar esa idea. Absolutamente. Miren, en líneas generales, la verdad es que como acá vemos datos, a nivel de datos no tenemos los datos, ¿sí? Ni la ciencia estudió si la mujer es más innovadora o más creativa o no. Yo creo que si ponemos un grupo homogéneo de hombres y un grupo completamente homogéneo de mujeres, ¿sí? En las mismas características, nos va a estar pasando lo mismo. Y por eso es que acá lo que se busca es la diversidad. Es realmente tener equipos de trabajo heterogéneos, poder aceptar, ¿sí? Esas ideas distintas, poder pensar fuera de la caja, y por eso es que necesitamos incorporar más mujeres, para que realmente, de nuevo, podamos llegar a una instancia en la cual el talento, ¿sí? Vaya más allá del género, no estemos pensando en métricas, no estemos pensando en nada, sino que realmente esto sea meritocracia pura por las ideas, donde las ideas, de nuevo, no tienen género. Entonces, eso es un poco hacia lo que buscamos. En honor al tiempo, ¿sí? Quiero decir que respecto de este tema de diversidad, de equidad, todos somos responsables. A las egresadas de este programa, la verdad que quiero felicitarlas, ¿sí? Quiero agradecerles por haberse animado, a alentarlas a ejercer, como decía antes, porque la parte de poder estudiar algo es muy importante, pero donde está la real realización es cuando empezamos a ejercer, cuando empezamos a probar, cuando empezamos a devolver un poquito de ese conocimiento que tomamos, y yo creo que ahí es donde realmente se van a empezar a divertir, donde le van a enganchar el gustito a esto, donde van a ver que todo lo relacionado con la tecnología, bueno, yo soy ingeniera informática, es apasionante, así que agradecerles, felicitarlas y alentarlas. Y además hay una parte de una frase de un economista argentino que dice que el mayor acto de rebeldía es estudiar. Así que yo creo que lo que están haciendo es un poco eso, es la forma de levantarse y decir, ¿sabes qué? Esto, digamos, esta realidad, que es la realidad que hoy tengo, yo la desafío, y cómo la desafío estudiando, la desafío mostrando que yo puedo hacer más, que puedo dar más y que puedo hacer algo distinto. ¿Sí? A CDI, a todos los organizadores de Aprendo Data, como les dije antes, agradecerles por realmente ser un agente de cambio, ¿sí? Por dar oportunidades, perdón, por ayudar a las chicas y ayudarnos a nosotros, a las empresas, porque la verdad es que hoy por hoy es muy difícil conseguir talento, es muy difícil conseguir talento, digamos, más que nada en materia de datos. Yo debo tener como empresa unas 150 posiciones abiertas constantes, ¿sí? Que las vamos completando y se vuelven a generar oportunidades. Entonces la verdad es que ustedes vayan generando talento, para nosotros es clave. Y además, a las empresas que están hoy por hoy
presentes en esta charla o que se van a ir sumando, que lo pueden ver grabado, entender que nosotros, como dije al principio, somos los responsables, nosotros somos los que abrimos las puertas, nosotros somos los que generamos la realidad. Entonces, si nosotros empezamos a hacer estos cambios, empezamos a hacer los cambios respecto de cómo incorporamos a la gente, de cómo hacemos las entrevistas, de cómo generamos oportunidades, realmente podemos hacer algo mejor. Y esto puede ser que lo hagamos por convicción o por necesidad, es decir, porque realmente entendamos y creamos que es importante tener un mundo más diverso, que es importante generar nuevas oportunidades, o porque nos vamos a dar cuenta que Chile es un mercado finito, ¿sí? Que el talento en tecnología es aún más finito y que si no empezamos a buscar ideas innovadoras respecto de cómo generamos talento, respecto de cómo atraemos talento, respecto de nuestra responsabilidad con las personas, con nuestros funcionarios asociados, empleados que se vayan uniendo, la verdad es que va a ser muy, muy, muy difícil. Así que, de nuevo, agradecerles muchísimo a todos. Perdón si me pasé un poquito del tiempo, pero a mí me gusta, digamos, poder ser interactiva, escuchar un poquito lo que la gente realmente está pensando, desmistificar que cuando uno habla de mujeres en carreras de STEM está dando un discurso feminista, sino que es un tema de diversidad, de creatividad, de innovación, que es lo que más se necesita en esta época, y alentarlos a todos a abrir la mente, a poder participar en este tipo de desafíos, a poder cambiar la realidad, a darnos cuenta que no es otro el que cambia la realidad, sino que no somos nosotros en el día a día apoyando gente, haciendo, digamos, acercándonos a las universidades, acercándonos a los colegios, abriendo puertas y cambiando la forma en la cual nosotros contratamos, generamos o adquirimos talento. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y por supuesto que abierta para consultas, preguntas, comentarios o lo que ustedes quieran. Gracias, Sol, excelente exposición, excelente reflexión, gracias, no importa que te pasaste, pero estaba muy interesante todo esta ida y vuelta de un pequeño análisis y reflexión que tenemos sobre el tema. Ahora también me gustaría destacar, Sol, que tenemos algunas empresas que ya las conocemos, que han hecho cosas con nosotros, han trabajado, que me gustaría destacar como Globan, que está presente, que es absolutamente de tecnología. También me gustaría saludar, la conociste, Isabel de Migrante, una empresa nueva, un fintech que está haciendo bastante bulla en el mercado porque realmente tiene un modelo muy innovador, apoyado también en migrantes, su base es de diversidad. También me gustaría comentarte que está la empresa Salcobran, con ellos trabajamos ya hace 5 años en un programa de diversidad e inclusión en el cual hay una inserción muy alta de migrantes, mujeres y adultos mayores, justamente en esta línea, ¿no? De seguir abriendo puertas y haciendo los ambientes laborales más diversos, más ricos, más innovadores, porque en la medida que incluyamos más personas diferentes y mentes distintas, nos enriquecemos. Así que muchas, muchas gracias. Te invitamos a quedarte hasta que termine. Vamos a poner tu correo, si nos permitís, por si hay alguien que quiera hacerte alguna consulta o algo. Y a continuación, me gustaría, ya que hemos hablado de las empresas y la posibilidad de abrir las oportunidades en las empresas, me gustaría presentarles a una persona, una colaboradora y amiga de la casa y amiga de CDI desde hace mucho tiempo, que es Francisca Morazá. Ella es encargada de la red de empresas de Sense. Sense es una herramienta clave para las empresas en todo lo que se refiere a la capacitación y a la formación, pero ahora también Francisca les va a hablar de un beneficio, de un subsidio que existe para la contratación de mujeres. Así que, Francisca, bienvenida. Hola, muy buenos días. Gracias, Marcia. Muchas gracias a todo el equipo CDI por invitarme y aquí siempre cuadrada con ustedes. Hola Robert, hola, ay, me perdí en los nombres, la Sol, que muy buena tu exposición, Sol, y Camila que intervino también. Bien, contarles que, como dice Marcia, independiente que nosotros como institución tenemos muchas oportunidades para que las empresas puedan contratar trabajadores. En particular, estamos desde el año pasado, septiembre, con un subsidio al empleo para poder apoyar a las empresas
en dos ámbitos. Aquí les voy a hablar de uno, pero en dos ámbitos para que sepan. Las empresas que sus trabajadores fueron suspendidos bajo la Ley de Protección al Empleo, existe un subsidio que pueden regresar esos trabajadores. Todo está bajo el paraguas del subsidio al empleo. Y por otro lado, surgió un subsidio para la contratación de nuevos trabajadores, y de ese es el que les voy a hablar hoy día. Y en especial con el foco con las personas que en general tienen menos oportunidades, donde están las mujeres. Si puedes mostrar la siguiente lámina, por favor. Este subsidio al empleo es una política pública de apoyo a esta reactivación que requerimos, ¿cierto?, económica y fortalecimiento del mercado laboral, que lideramos nosotros como institución, y que en el fondo busca que las empresas, frente a toda la situación, el Estado le proponga o le aporte con una cantidad de dinero por trabajador contratado. Tiene reglas, por supuesto, no es digamos, yo postulo y me lo pagan, sino que tienen que cumplir con algunas reglas. Pero destaco que está aquí en negrita, que dice: el subsidio es igual al 65% del sueldo imponible, con un tope de 290. ¿Por qué destacamos eso? Hay dos tramos para poder aportarle a la empresa respecto a trabajadores que contratan. Estamos enfocados y mostrando más importante, más impactante, porque está enfocado a las mujeres. Cuando la empresa contrata a mujeres mayores de 18 años, a personas con alguna discapacidad, a hombres entre 18 y 24 años, estamos pensando en jóvenes, a trabajadores pensionados por invalidez, o a hombres mayores de 55 años, de 55 años, perdón. Aquí nos estamos enfocando principalmente en las mujeres. Y habla de este subsidio mayor, digamos que podría ser un 65% del sueldo que le podrían pagar a la persona. Solo quiero nombrar que también el subsidio sirve para contratar a hombres que son entre 24 o 25 años y 55, pero ahí la remuneración, lo que se le entrega a la empresa es solo hasta un 50% del sueldo. Es mucho más interesante y además, pensando en que las mujeres son las que requerimos y queremos que contraten, nos enfocamos en este. La siguiente lámina, les quiero explicar un ejemplo. Primero que nada, el sueldo que ustedes pueden pagarle a su trabajador para poder optar a este subsidio no puede ser mayor que 3 sueldos mínimos imponibles, es decir, 1.011.000 pesos, ¿sí? Y lo que decía la lámina anterior era que si pagan el sueldo que sea hasta ese tope, se le va a pagar el 65% a la empresa, con un máximo de 190. Entonces yo les quise dar el ejemplo de el sueldo donde se cumple la regla del 65% percibiendo los 290, es que si contratan a alguien por un sueldo imponible 446, 154, la empresa recibiría los 290. Sobre ese sueldo, es decir, 447 hasta 1.011.000, va a seguir recibiendo los 290.000 pesos la empresa. Bajo ese sueldo va a ser proporcional, ¿sí? Y desde aquí empezamos con el tope de los 290. La regla habla de lo que les decía, primero tener personas contratadas, aquí estamos hablando del foco de mujeres, personas en situación de discapacidad, en fin, adultos mayores o jóvenes hombres, y que el sueldo sea como máximo de 3 sueldos mínimos. Deben no haber sido su empleador anterior, por supuesto, porque si no podría ser muy fácil que una empresa diga yo despido y contrato por este subsidio. No debe ser su empleador anterior. Debe cumplir con pagar las imposiciones. Cuando una empresa no paga las imposiciones se le suspende el pago. Y algo muy interesante que tiene es que, si podemos ver la siguiente lámina que muestra otras reglas, por favor. Mira, aquí habla un poco cómo lo hace la empresa para postular. Primero, si contratan pensemos mujeres, contratan a una mujer dentro de los primeros días, hasta el día 30 que se cumpla desde que se contrató, puede postular la empresa. Al momento que postula la empresa tiene durante ese periodo para optar, ser aceptado, digamos. Si postula, por ejemplo, contrató, inventó el 10 de este mes,
al día siguiente o al 9, depende del mes, serían los 30 días. Si postula el día 12, y hoy día es 10, el día 12 de septiembre, la empresa ya no podría optar a esto. Entonces hay que ser bien riguroso en ese tipo de cosas. La remuneración, como les decía, puede ser menor, igual a 3 sueldos mínimos, que en este momento son 1.011.000. La empresa debe estar en primera categoría, o si es pequeña, estar en ser contribuyente conforme a la ley, al artículo 22 de la ley sobre el impuesto a la renta, y aquí nombra algunos en los que pueden ser también beneficiarios, como pequeños comerciantes, artesanos, suplementeros, entre otros. Debe contar con una cuenta a la empresa. La empresa no puede usar la cuenta de RUT o la cuenta corriente del representante legal, en fin, porque no le va a llegar el pago. Va a quedar ahí guardadito hasta que tenga la cuenta la empresa. Es importante porque necesitamos resguardar que la plata le llegue al empresario, al empleador, digamos. Y luego, aquí hay una cuestión bien importante, es que la empresa, nosotros miramos la planilla, tomamos como planilla de referencia en julio del 2020. Por ejemplo, la empresa tenía en ese entonces, el 2020, contratado a 10 trabajadores. Pasaron estos meses y tuvo que despedir trabajadores, no los suspendió, sino que los despidió. Despidió 2, por ejemplo, y ahora dice, wow, quiero ocupar esto para contratar a 2 personas para completar el equipo que tenía. Bueno, nosotros vamos a mirar esa planilla de referencia que tenía 10, por lo tanto va a tener que contratar a 2, que va a lograr tener de nuevo a los 10, y sobre el 11 recién va a poder aplicar este subsidio, porque si no, también es muy fácil decir, yo despido a 5, contrato 5 nuevos y obtengo el subsidio. Estamos resguardando que eso no suceda, cuidando a la gente que forma parte ya de las empresas. Y cuando la empresa tiene sobre 200 trabajadores, la planilla de referencia se fija en el número, y ahí hablamos de un 80% de la cantidad de trabajadores que tenías entonces. Ahí uno cambia un poco. Ahora, todo esto lo pueden ver en nuestra página web que dice subsidioalempleo.cl, y está toda la regla, y aparecen inmediatamente tres banners, digamos, uno que dice subsidio al empleo, y ahí se encuentra este subsidio, el regresa y el contrata, y por otro lado aparecen 2 banners más, que uno habla del subsidio protege, que está orientado a las personas que tienen hijos menores de 2 años, y que postula la persona. Y por otro lado está el nuevo empleo, que también postula el trabajador cuando encuentra un trabajo. Y ese es compatible. Ambos son compatibles con estos subsidios. Es decir, si ustedes contratan, por ejemplo, a una mujer, sigamos con una mujer, que tiene el cuidado de un menor de 2 años, y la empresa no le puede proveer, digamos, el servicio de cuidado de menor, entonces esta mujer puede postular. También puede ser un hombre que tenga legalmente el cuidado de su hijo, y le entrega 200.000 pesos para que pueda cubrir ese gasto del cuidado del menor y pueda trabajar. Así que también, perdona, existe otro subsidio. ¿Por qué se los nombro, Marcia? Porque es interesante que la empresa lo tenga como una herramienta al momento de conversar con la persona. Sí, tengo una preguntita en el chat, por eso te interrumpí, perdón. Sí, la iba a contestar. Mira, si pueden ser contratados migrantes, sí, pero sí, deben tener... ¿Con migrantes con visa temporaria o solo para los que tienen visa definitiva? Mira, déjame recordar bien, lo tengo acá, tiene que tener RUT definitivo, no puede ser provisorio. Perfecto. No puede ser provisorio, ¿sí? No, pero pueden postular. Perfecto. Lo que me gustó que destacaste es que, haciendo una correlación con lo que habló Sol, cuando pensamos en la inclusión de mujeres, también siempre tenemos que pensar que las mujeres normalmente tienen hijos. Entonces, a veces el cuidado de los niños es un problema, una complicación, porque la mujer... Sobre todo ahora, claro. Entonces, por eso nace, Marcia, este subsidio protege, que colabora en el fondo a las mujeres principalmente que tienen al cuidado de su hijo menor de 2 años, ahí hay que destacar que solo para menores de 2 años, y se le paga a la mujer que postuló hasta 6 meses de 200.000 pesos mensuales para que puedan ellas decidir quién les cuida a sus hijos. Y existe otro subsidio, perdón, no sé si ustedes escucharon, pero acá pasó un auto muy fuerte.
Hay otro subsidio que se llama Nuevo Empleo, que también está en esta página subsidioalempleo.cl y que también está dirigido a la persona, y también esa mujer, pese que postula el Protege, podría postular ese subsidio que le incrementa su sueldo, pero le llega a ellos directos, por lo tanto no influye en la postulación de la empresa. Entonces son subsidios que se complementan y favorecen en el fondo la incorporación, en este caso de una mujer, al mundo del trabajo. Y lo más importante, pensando en que aquí hay empresas y son empleadores que van a poder hablar con una persona que quisieran contratar, es decirle que son compatibles con el IFE, con los bonos, con varios de los bonos. Toda esa información está en nuestra página, por lo tanto, son herramientas que pueden ocupar no sé si el convencimiento, pero la dificultad que ahora tenemos mucho de contratar, en que dicen es que voy a perder los bonos, que voy a perder lo que me está ayudando el Estado. Bueno, todo esto es compatible. Por lo tanto, lo que le va a favorecer es, primero, a la empresa tener una mujer con todas las competencias que requiere, tal cual hemos estado hablando, y escuchamos a Camila, que imagínate lo interesante que esté una mujer incorporada en este mundo. Segundo, y preparada como tal, segundo, que la mujer pueda complementar su renta y trabajar tranquila si es que tiene adicionalmente un niño menor y necesita cuidarlo. Y por otro lado, no pierde la posibilidad de seguir recibiendo el IFE y otros bonos. Por tanto, todo es bueno, todo es mejor para que ella se incorpore. Son muchas, no ayudas necesariamente, porque el trabajo ella lo va a desarrollar, pero me refiero el complemento de todo esto para que finalmente logremos un objetivo mayor que tiene que ver con incorporar a mujeres al mundo laboral. Segundo, reactivar la economía y apoyar a las empresas en todo este proceso. Ay, excelente, Francisca, muchísimas gracias. Estos tres puntos que acabas de destacar, excelente, muy buena presentación. Yo sé que para muchos, yo lo he escuchado, sé que para muchos puede ser quizás hasta un poco, pero está esto, pero en la página está todo, subsidioalempleo.cl, está punto por punto. Además, cualquier duda nos pueden consultar, también podemos facilitar el correo electrónico de Francisca para que los colabore en esto, y sobre todo lo más importante, como dice, abrimos las oportunidades a mujeres, apoyamos la empresa y le damos un buen impulso a la economía que nos hace falta en estos tiempos de pandemia. Así que muchísimas gracias, Fran, como siempre un placer. Gracias por tu tiempo. Sé cómo están todas las personas que están acá, pero especialmente las mujeres son todas ocupadas. Así que mil gracias por participar. Y bueno, en este recorrido que tenemos de inserción, de oportunidades laborales, le queremos mostrar un caso, un video muy cortito, 4 minutos, en el cual una empresa cuenta cómo fue recibir a los egresados y de Aprendo Data. Me gustaría que lo escuchen. Es de Invertir en Chile. Mi nombre es Carolina Gómez, yo soy economista de profesión y soy una de las CEO fundadoras de Invertir en Chile. ¿Cómo inició el proceso de recolección de datos? La verdad es que fue bastante fluido con los chicos. Realmente la experiencia de trabajar con Invertir en Chile me deja muchos aprendizajes porque nos permitió analizar data real de una organización a partir de los aprendizajes en el Bootcamp Aprendo Data. Bueno, elaboramos como tal el requerimiento y se les envió a ellos las bases de datos con las que contábamos para que ellos, de acuerdo a los datos que teníamos, nos dijeran si era posible hacerlo de esta forma o si teníamos que hacer algunas variaciones. Trabajar con Invertir en Chile fue fabuloso porque en las reuniones que tuvimos con ellos siempre estuvieron abiertos a facilitarnos la información que necesitábamos, de explicarnos la razón de ser del negocio para comprender el negocio, que es muy importante para nosotros poder organizar los datos de la mejor forma que dieran respuesta a sus necesidades y que realmente se enfoque en mejorar su proceso de toma de decisiones. La primera vez que vi los tableros como unidos es impactante porque tú dentro de la empresa no la cuantificas o no la magnificas como la puedes ver en esos tableros. De repente no es que vamos a ver el mes de agosto porque ya eso lo sabíamos, pero queremos irnos preparando para septiembre, queremos hacer una estrategia de retención para que esa gente renueve. Entonces, si sabemos que su mes de vencimiento es en septiembre, hacemos clic en septiembre
vamos a hablar un poco sobre la base de datos del área legal, ¿sí? Porque como les explicó muy bien Aurora, una cosa es los registros que ustedes llevan, que está bien como lo hacen porque tiene un sentido para ustedes, pero nosotros tuvimos que darle un sentido a la base para el tablón. No es lo mismo estar dentro de la operación y en el día a día que verlo en un tablero así, ver todas las cosas que has logrado. La verdad es que nos emociona mucho porque estamos en un momento en el que este tipo de información juega un papel muy importante para efectivamente crecer de una manera orgánica y acompañada. Fue darme cuenta de que sí soy capaz de dar respuestas bien específicas a un cliente que tiene necesidades para tomar decisiones y llevar adelante su empresa. Ese trabajo de hormiguita que pudimos hacer cada uno de nosotros creo que es súper valioso y es de los aprendizajes también más grandes que me llevo de esta experiencia. En este caso, en el área de asesoría, a ella le interesaba ver los trámites y las asesorías que hacía cada asesor. Este dashboard, su principal organización está en función de los asesores y la evolución en el tiempo establecido en meses. Darnos esos golpes con la data para normalizarla y digerir cada elemento para que luego tuviera un sentido en ese dashboard. Los datos van a ser súper útiles, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y decisiones sobre todo más eficientes en términos de asignación de presupuestos, de políticas de marketing, etcétera, etcétera. También nos da mucho orgullo al poder ver la empresa a través de estos indicadores o con esta radiografía y ver en el fondo lo que uno intuye o dices en palabras, verlo efectivamente reflejado en un tablero ha sido maravilloso para nosotros. Como siempre digo, los datos hablan en función de cómo los representemos gráficamente. El tablero tiene la información en general que nosotros necesitamos ver, así que respondieron nuestras dudas y más, la verdad es que sí. Muchísimas gracias, Will, por compartir este video. Creo que habla claramente de lo que es la experiencia de los egresados en una empresa. Y vamos a escuchar a Carolina Gómez. Ella, además de trabajar en la empresa, también fue la mentora, ayudó en toda esta inserción y en todo este trabajo a los egresados. Pero antes de que Carolina nos comparta su experiencia ya en primera persona, les quiero comentar a todas las empresas que están presentes que en este momento ustedes van a recibir un correo electrónico con un formulario de solicitud de egresada, para que completen los datos, abran esa oportunidad que estamos esperando, y nuestra gestora de oportunidades económicas, que es la señora Jenny Villalobos, los va a contactar, facilitará toda la información y esta relación entre la empresa y los egresados va a fluir a través de ella. Así que esperamos que esos formularios se llenen rápidamente y nos abran estas oportunidades. Dicho esto, me gusta presentarles, y tengo el placer de presentarles a Carolina Gómez en persona, ya la vieron en video, y esto va a ser más bien una conversación con ella y algunas preguntas también de ustedes, si quieren hacerlo en el chat, con respecto a la experiencia de la empresa con los egresados de Aprendo Data. Carolina, bienvenida. Hola. Bueno, saludarlos de vuelta, muy emocionada además de ver ese video, de ver la presentación. Fue una experiencia muy bonita y muy gratificante para nosotros como empresas, para contarles un poquito de Invertir en Chile. Nosotros somos una pyme que empezó hace 4 años con 2 emprendedores que tenían muchos sueños por delante, pero muy pocos recursos y que han ido poco a poco creciendo hasta, bueno, la fecha que tenemos un equipo de 13 colaboradores en total. Y para lo cual, por supuesto, la oportunidad que se nos presentó a través de Jenny de poder aplicar herramientas tan sofisticadas en términos de datos para nuestro emprendimiento, la verdad es que ha sido muy gratificante. Yo soy una amante de los datos también, así que cuando esta experiencia se nos presentó como una posibilidad, la recibimos con mucho agradecimiento, pero además con un compromiso importante de poder sacar de acá cosas que realmente fuesen útiles para nuestra empresa. Yo le decía a los chicos, nosotros como una pyme creemos fielmente en que
este tipo de herramientas que usan las grandes empresas y que para las pymes muchas veces son desconocidas, tienen aún más valor en las pequeñas empresas porque pues nosotros obviamente nos enfrentamos a un presupuesto más limitado y tenemos que ser más eficientes y más eficaces en las decisiones que tomemos, y por supuesto que este tipo de herramientas nos permite lograr esos objetivos, o por lo menos acercarnos a esto de ser más acertados con las decisiones que tomemos dentro de la empresa. Perfecto, Carolina. Una de las cosas que nos gustaría saber, bueno, vos dijiste que los beneficios, mencionaste tanto en el video como ahora estás mencionando esto, pero quisiera saber un poco la interna, ¿cómo fluyó la relación del trabajo de los egresados que llegan a una empresa que está funcionando, que tiene sus modus operandi, su cultura? ¿Cómo se insertan en un tiempo relativamente corto? Porque tengo entendido que fueron 4 semanas. Sí, fueron 4 semanas de trabajo. La verdad es que los chicos nos tuvieron muchísima paciencia porque, como les comentaba yo a ellos el día de la entrevista, uno se mete en la operación diaria del negocio, tienes 1000 cosas que resolver todos los días y muchas veces este tipo de herramientas, aunque sabes que son importantes y que te van a ayudar mucho en el futuro del negocio, pierdes la posibilidad de poder desarrollarlas porque tienes que resolver otras prioridades. Entonces, en esta línea de ideas, la verdad es que ellos fueron muy pacientes en orientarme también en cómo necesitaban recibir la información. Tuvimos aproximadamente 4 reuniones. La primera reunión fue como una reunión de exploración en donde pudimos entender un poco qué era lo que nosotros necesitábamos como empresa. Ya después en la segunda reunión, que ya ellos tenían la data literal fue bajada tal cual como la recogemos nosotros a través de nuestros sistemas, y bueno, cuando ellos la toman, que tienen que hacer todo este trabajo para organizar, porque la verdad es que teníamos muchas fallas, muchos irregularidades en la data que incluso se pudieron evidenciar a través del trabajo que los chicos hacen. Allí entonces ya le ponemos como una mirada un poco más realista a podemos hacer esto, esto y esto de acuerdo a la información que ustedes tienen actualmente. La verdad es que fue bastante fluido el trabajo con los egresados, bueno, Carlos coordinándolos también, muy atento. Yo tengo solamente cosas positivas que decir de la experiencia, porque es que de verdad fue un aprendizaje no solamente para la empresa, sino también para mí como persona dentro del proceso. Perfecto. Carolina, decías que claro, que una cosa es intuir o saber cómo va tu negocio, cuáles son tus números, pero otra cosa es ver reflejado en un dashboard o en un tablero. ¿Qué podrías decir? ¿Qué te pasó y qué le pasó a tu empresa cuando vio el tablero y dijo, ajá, ok, no es solo intuición, esto está bien, o quizás no? ¿Qué es lo que sintieron? ¿Qué pasó? Claro, fíjate que para nosotros fue como impresionante y a la vez fue bastante gratificante porque sabemos que hemos venido evolucionando, sabemos que hemos venido creciendo, pero verlo en números, ver lo que ha sido el primer semestre del año en términos de cantidad de asesorías dadas o cantidad de empresas constituidas, la verdad es que ha sido una sorpresa bastante grata. Pero en contraparte con esto, también el tablero nos permite ver esas oportunidades de mejora que a lo mejor no son tan evidentes y analizar quizás estrategias para minimizar quizás esas brechas. Hay un punto importante que discutimos con los chicos varias veces y era la importancia de tener la trazabilidad del cliente, sobre todo para una empresa como nosotros que tiene diferentes líneas y áreas de negocio. Entonces, introducir ese pequeño cambio en la data que es al final poder tener un identificador único para cada uno de nuestros clientes. A largo plazo va a tener efectos demasiado positivos porque me va a permitir a mí entender mucho mejor el comportamiento de mi consumidor dentro de mi proceso. Entonces, esos pequeños detalles que a lo mejor a simple vista no pueden ser tan obvios, cuando los ves allí en números y en datos, la verdad es que tienen muchísima relevancia para el negocio.
Oh, Carolina, excelente información, excelente experiencia. Creo que está muy ligado a lo que habló Sol al principio, lo que comentó Francisca, las preguntas, lo que comentó Camila. Realmente no solamente mejoras el ambiente laboral, lo haces más diverso, más innovador, como estábamos conversando, sino que también eficiente, concretamente hay una mejora para el negocio, definitivamente, para tomar decisiones con mucho más fundamento y no a ciegas, ¿correcto? Es correcto, es correcto. Al final la información es poder y estos tableros lo que hacen es mostrarte esta información de una manera muy inteligente para que tú puedas tomar decisiones más inteligentes dentro de tu negocio. Entonces, como tú dices, sin duda alguna, para las empresas que lo están dudando, la verdad es que les recomiendo demasiado que puedan ir a inscribirse porque es un proceso que realmente marca un antes y un después dentro de la manera o la forma en la que tú ves a tu negocio, porque al final es eso, es ver a tu negocio con un lente distinto al que probablemente vienes acostumbrado a ver, por muchos indicadores que ya tengas desarrollados. O sea, por lo menos para nosotros que somos una pyme, que tenemos recursos limitados, que quizás Excel es una de nuestras principales herramientas. Por supuesto que Excel, con todas las ventajas que tiene, no se parece ni siquiera a lo que puedes lograr a través de este programa de Tableau, ¿no? Entonces, es una experiencia que creo que muchas empresas deberían darse la oportunidad de vivir porque aporta más allá a la gestión y más allá de que sea solo el tema de los datos, creo que aporta mucho en la visión de negocio a mediano y largo plazo que puedas tener. Mil gracias, Carolina. Realmente una explicación muy clara, muy concreta, muy realista. Como sabemos, esto no es privilegio solamente de empresas grandes, sino de todas las empresas, como dijiste, desde una pyme y creo que aún más en una pyme, donde los recursos son más limitados y uno tiene que ser más eficiente. Así que te agradecemos muchísimo. Aprovecho a recordarles nuevamente que van a recibir este formulario de solicitud de egresada para que lo llenen. No significa ninguna obligación, pero sí sería bueno que abran por lo menos la oportunidad de una entrevista, una posibilidad, para luego ver cómo inclusive pueden aprovechar el beneficio que tiene el CENSE para la contratación y con todos estos testimonios, tanto de empresa como de los egresados. Gracias, Carolina. Muchas gracias, te agradecemos muchísimo. Y ahora, para continuar y ya ir terminando, quiero, antes de darle la bienvenida a Camila, agradecer la presencia de Diego Mondaray, que desde Córdoba, Argentina, se conectó y desde la empresa NIPI, que es una plataforma de empleabilidad también para migrantes, que también está en Chile, que entramos en contacto hace un tiempo atrás y queremos saludarlo. Está muy interesado en colaborar con nosotros y abrir también posibilidades para las egresadas y los egresados de Aprendo Data. Así que, Diego, muchas gracias a tu equipo y al equipo de Chile también por estar acá. Bueno, como decíamos, tenemos que terminar hablando de un tema que realmente, como lo vimos al principio y comenzamos con Sol, es muy interesante, muy importante y es bueno que lo tengamos presente, por eso lo hablamos siempre. Es el tema de género e inclusión. Y para esto tenemos a una gran colaboradora de CDI y que es ella no le gusta que yo diga que es una experta, pero es una experta porque ese es su tema y además se está preparando hoy en Holanda para poder seguir aportando desde allí. Quiero darle la bienvenida a Camila Ramos. Ella tiene, bueno, una gran cantidad de certificados, pero sobre todo trabaja mucho en diversidad e inclusión, se desempeña como consultora de diversidad e inclusión en los Países Bajos, y me gustaría que nos haga un cierre con respecto a estos temas que estamos hablando y lo positivo y beneficioso que es hablar de género en las empresas. Bienvenida, Camila. Muchas gracias, Marci. Siempre encuentro que las presentaciones son más grandilocuentes que la persona y después cómo lleno los zapatos, ¿verdad? No, muchas gracias por invitarme. Efectivamente, soy parte de los Aprendo Data Lovers hace 2 meses que ya me incorporé a trabajar con el equipo para ayudarles a incorporar la perspectiva de género en el programa, para desarrollar ese valor que ya estaba ahí, ¿no? En verdad yo no tuve que hacer mucho más que ponerle concepto y un poco más de estructura, pero era parte del programa. Y nada, me enamoré, encontré que es un programa fantástico, he tenido la posibilidad de hablar con algunas egresadas y creo que el impacto que se genera, y ahora escuchando también la otra parte desde el mundo empresarial, es gigante. Así que
Nada, solo para cerrar y para reforzar algunas ideas que ya Sol planteó al principio, pero poniéndole datos, ya que es el tema que nos convoca, y yo creo que para los escépticos, siempre un gran amigo decía, para los escépticos la data, le voy a mostrar algunos datos de por qué es relevante finalmente este tema y por qué es relevante para el mundo empresarial. Entonces, si me pueden colaborar con la presentación, por favor. Estoy como hablándole al máster detrás de cámara. Gracias, Willy. Eso. Camila, ¿ya tienes la batuta para compartir? Ah, vale. Pensé que la iban a compartir desde allá, no hay problema. Lo hago ahora. Ya sabes, los problemas tecnológicos. Es parte de la, de la nueva normalidad, ¿no? Vale, debería poder estar viendo mi presentación ahora. ¿Sí? ¿Confirma? ¿Yes? No. Aún no. Todavía no lo vemos. Ahí. Ah. ¿Sí? Ahí viene, exactamente. Ahora, ahí está. Allí sí. Perfecto. Entonces, como les decía, les traigo algunos datos de contexto que al menos a mí me sirven para reforzar la idea de por qué esto es relevante y también para compartirles a ustedes la urgencia, no solo las oportunidades, sino la urgencia de contratar talento femenino. El contexto que tenemos en Chile en particular es que, primero derribando mitos, más mujeres ingresan a la educación superior, 53% de las matrículas son femeninas, por lo tanto, más mujeres están en educación terciaria, egresan en promedio entre 20.000 y 26.000 mujeres cada año de la educación superior. Lo que es interesante de observar es por qué eso no se traduce en empleabilidad, ¿no? Porque seguimos teniendo las mujeres subrepresentadas en cargos o en posiciones en el mundo laboral, en acceso al mundo laboral, cuando están más educadas, ¿no? Ahí hay una primera paradoja súper interesante de observar. Respuestas spoiler, quizás son los estereotipos de género, y hay que observarlos cómo el mundo laboral los produce y los reproduce. Si nos vamos específicamente a los datos de las matrículas en áreas de tecnología, vemos que ahí decrece el tema, ¿no? Y 20% de las matrículas son femeninas. Entonces aquí también, obviamente, si nos han socializado, como decía el Sol, desde que somos muy pequeños, a estar más orientadas a las labores de cuidado, en vez de las labores científicas de exploración, probablemente vamos a estar más sobre representadas en las carreras como educación, enfermería, trabajo social, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con tecnología vamos a acceder menos. ¿Qué es interesante? Que las carreras que están relacionadas con tecnología o con ingeniería, matemáticas, ganan en promedio 42% más de salario que las carreras donde las mujeres estamos más sobre representadas, como la educación, la enfermería y trabajo social, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo se comienzan a gestar estos promedios de brechas salariales que quizás lo han visto y no saben cómo se explica. Bueno, esta es una parte que explica esta brecha salarial. No estamos accediendo a los cargos que están siendo mejor pagados. Esta es otra paradoja interesante. Tenemos un 20% de matrículas en el área de tecnología, sin embargo, ese 20%, 5% termina trabajando en áreas de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con el otro 15%? ¿Dónde está fugándose ese talento? ¿Dónde se nos va? Probablemente no acceden a estos cargos porque no se sienten interpeladas desde cosas muy básicas, como están fraseados los cargos, ¿no? Si buscan a profesionales altamente competentes que trabajen bajo presión, probablemente el talento femenino no se va a sentir tan interpelado con ese tipo de conceptos, ¿no? Distinto es si ponemos alguien que pueda inspirar un equipo, que pueda trabajar de manera complementaria, en cooperación con el equipo, con otros conceptos que quizás van a lograr que más mujeres se interesen en más grupos de la diversidad, ¿no? Es súper interesante y les recomiendo que revisen esta aplicación, se llama Textio, y lo que hace es que ustedes ingresan un texto cualquiera y les va a decir si el tono está muy masculino, muy femenino, discriminador o no discriminador, y se dan una pequeña ayuda porque eso, desde ahí, de esa cosa tan básica, ya comenzamos a generar barreras para ciertos grupos de la diversidad y en particular, porque estamos hablando de esto hoy día, género, mujeres, ¿ya? Y como bien decía Sol al principio, hay un déficit de profesionales de tecnología de la información.
hasta el 2019 era un 31%. Con la pandemia y con toda esta reconfiguración a teletrabajo, trabajo remoto, probablemente ese número haya aumentado porque las empresas tuvieron que digitalizar un montón de operaciones, ¿no? Entonces ahí también estamos hablando de una necesidad, ¿no? No solo de las mujeres de ingresar a estas áreas, sino también de estas áreas de incorporar talento diverso, porque el talento mainstream o normativo, ¿no? Ya no está dando el ancho, o no alcanza para cubrir todos los puestos que han surgido. Entonces, para avanzar, y quizás la pregunta que se pueden estar haciendo algunas empresas, o la que me ha tocado encontrarme a mí, ¿no? En este trabajo en el mundo organizacional de diversidad e inclusión, es por qué es importante gestionarlo. Muchas veces esto significa costos, ¿no? Significa esfuerzo, significa recursos. ¿Dónde están los beneficios? ¿No? ¿Cuáles son los argumentos? Yo he identificado al menos 2 argumentos, uno que tiene que ver con los riesgos y otro que tiene que ver con las oportunidades, ¿ya? Ustedes le pueden creer a cualquiera de los 2, pero los 2 están ocurriendo. Entonces, por el lado de los riesgos, y quizás lo han visto, tenemos nuevas normativas y regulaciones, tanto en Chile como en Latinoamérica y en el mundo se están moviendo las tendencias a mayor regulación en materias de diversidad e inclusión. Como también decía un muy buen amigo mío, las leyes de cuotas inician cuando se acaba la buena voluntad. Y lo que hemos visto con los datos que avanzan tan lento es que hay poca voluntad al parecer. Entonces, se han comenzado a proponer estas leyes de cuotas que obligan a incorporar, ya sea en Chile hemos visto personas con discapacidad, en Argentina ahora el cupo laboral trans, en política, cupos para los partidos, en los partidos políticos que lleven representación de mujeres sobre ciertos porcentajes, y esas son tendencias, ¿ya? Entonces hay que estar atento porque es más fácil ser proactivo que reactivo a la normativa. Ya hemos visto también los casos que ocurre cuando nos ponemos, tratamos de ponernos al día con la normativa sin haber hecho trabajo previo, es muy difícil, es muy caro. Demandas por discriminación, también al alza. Un montón de empresas grandes, Nike hace poquito tuvo que pagar muchos millones de dólares porque 4 trabajadoras se dieron cuenta que les estaban pagando menos que a sus pares varones en el mismo rol. Y los cortes y las leyes, nuevamente con estas normativas amparadas, están fallando a favor de las personas naturales, cambiando la tendencia que había antes, que se fallaba a favor de las personas jurídicas, ¿no? Entonces es muy caro una demanda por discriminación, aun cuando no la ganen las personas naturales, hay un daño a la marca, hay una pérdida de tiempo, 318 días es lo que se toma más o menos un juicio por discriminación, y al final alguien tiene que estar ahí haciéndose cargo de aquello. Entonces también ahí hay otro riesgo. Agendas internacionales, ya la hemos visto, ONU Mujeres saca agenda, Objetivo de Desarrollo Sostenible saca agenda con un objetivo muy claro en género, ¿no? Y eso también va cambiando políticas públicas en los países que tienen que cumplir con estas agendas, y eso también nuevamente cambia normativas y regulaciones. Una sociedad más vigilante, ya vimos lo que pasó con Me Too, cómo se escala un movimiento del espacio local al espacio global, y a las empresas se les comienza a pedir que tomen postura frente a esos temas. Black Lives Matter, la explosión por el tema racial después de lo que ocurrió en Estados Unidos con George Floyd, que ha derivado incluso a cosas que parecen anecdóticas, pero que vale la pena observar, como el cambio de nombre en una oblea de negrita a Choquita, ¿no? Y al final eso te habla de cómo un movimiento que parte en Estados Unidos adquiere escala global. Aquí en Europa, por lo menos, todas las consultorías que me ha tocado hacer ahora con los distintos países tienen que ver con el ámbito racial. Y eso responde a esta sociedad más vigilante y a estos movimientos globales. Y finalmente, otro riesgo es la pérdida de talento. Los talentos están buscando empresas que estén conectadas con la diversidad y la inclusión, donde puedan ser ellos mismos y puedan poner su auténtico ser al servicio de la organización. Y el campo se ha vuelto más competitivo. Ahora la diversidad e inclusión ya no es como hace 5 años lo era, un eje diferenciador, es un desde. No tenemos ese desde, es difícil que podamos contar con el mejor talento en nuestras empresas. En términos de oportunidades, para que no crean que todo esto es terror, lo que los moviliza, se sabe que hay una serie de estudios que ha venido haciendo McKinsey desde el 2009, que hay mejores resultados financieros.
hay menores riesgos. Hay un caso súper interesante que también lo estudió la Boston Consulting Group, que para la crisis del 2006, las empresas que ya tenían políticas de diversidad e inclusión y una cultura más inclusiva fueron las únicas que no perdieron valor en la bolsa. De hecho, ganaron 14%, mientras el resto de la empresa perdía 35% de valor. Las empresas que tenían estas políticas ganaron. Entonces, reducen riesgo. Aumentan el compromiso de los colaboradores y colaboradoras. Obviamente, si yo puedo ser quien soy en el mundo empresarial, en esta organización, y me valoran desde mi diferencia, voy a querer estar ahí y me voy a comprometer con la organización. Por lo tanto, probablemente entregue mejores servicios o desarrolle mejores productos, y eso aumenta también la satisfacción de los clientes. Aquí hay estudios de Gallup que han demostrado que la satisfacción de los clientes aumenta un 39% con las empresas que tienen desarrolladas políticas de diversidad e inclusión y visiblemente gestionan esta diversidad. Hay menor rotación, hasta un 20%, 22% menos de rotación. Eso si lo traducen a ahorro en procesos de reclutamiento, selección y inducción, es bastante. Mayor innovación, se asume que es cerca de un 20% más de innovación en los grupos o equipos diversos, y atracción de talento. Se transforman al final en empleadores deseados por estos talentos que están ahí en el mercado, ¿no? Entonces, para mí, poniendo estos datos a disposición, es muy evidente que Aprendo Data lo que hace es primero hacerse cargo de múltiples brechas, ¿no? Brechas educacionales, o sea, un 20% de mujeres está accediendo solamente a carreras relacionadas con tecnología. Entonces, Aprendo Data, bueno, está tomando mujeres que ya tienen una trayectoria profesional, las capacita en esto para hacerse cargo también del déficit que hay de estos profesionales en el mundo laboral. Y al final, la pregunta, o sea, para mí esto es una estrategia ganar-ganar, ¿no? Se incorpora a un perfil que necesita acceder al mundo laboral, que ha estado excluido del mundo laboral, sobre todo en estas áreas en particular, 5% de mujeres en áreas de tecnología, recordemos. Si le ponemos la variable migrante, probablemente el número sea menor. Entonces, finalmente le estamos dando oportunidad a una población que en este momento está en contexto de vulnerabilidad y que tiene potencial para no estarlo, ¿no? Y para las empresas están, de alguna manera, obteniendo talento que va a estar comprometido, que está altamente capacitado y que finalmente responde a las necesidades de mercado del siglo XXI. Entonces la pregunta que cae de cajón y con la que los quiero cerrar es, ¿por qué no? Uno muchas veces piensa en los costos, lo que implica, que hay que quizás acomodar procesos, bla, bla. Yo les aseguro, y esto también está comprobado por estudios y casos de negocio, que es mucho más barato volverse una empresa inclusiva que enfrentar los riesgos que implica no serlo. Así que con esa pregunta les quería cerrar. Muchas gracias. Camila, excelente tu presentación, muy realista, muy concreta y muy circular, porque realmente con esto realmente cerramos todo este evento, esta participación. Me imagino que hay miles de preguntas, a mí se me ocurren muchas, lamentablemente no tenemos todo el tiempo como para poder entrar en este debate. Creo que es algo que tenemos que pensarlo en CDI y sería algo que tenemos que hacer, y que es abrir un panel y hacer un panel o un evento en el cual hablemos de estos temas y los traigamos, pero en la práctica, con cosas tan concretas como tu presentación. Mil gracias, muchísimas gracias a todos por estar, gracias a todas nuestras speakers, gracias a Sol, gracias a Camila otra vez, gracias a Carolina, gracias a Francisca, y sobre todo gracias a todos los que han participado y han asistido y nos han dado su tiempo. Sé que muchos se tuvieron que retirar, pero la verdad que en el nombre del equipo de CDI que llevamos adelante este programa de Aprendo Data, queremos agradecerles a cada uno. Sabemos que son todos ocupados, pero estuvieron acá. Les vuelvo a reiterar el pedido, que es abrir las puertas a las egresadas de Aprendo Data, abran sus puertas a la innovación, a la diversidad, abran sus puertas a estos nuevos tiempos, en el cual necesitamos a todos y a todas, y que el espíritu de la colaboración que nos ha llevado adelante en este programa y que nos sigue guiando en CDI, también los pueda sumar a ustedes, como parte de esta gran red de empresas
que colaboren, apoyen ambientes diversos, inclusivos de trabajo y abran oportunidades a mujeres, en este caso mujeres migrantes venezolanas, pero en general a mujeres. Así que muchísimas gracias. Vuelvo a reiterar que nos den la oportunidad de llenar ese formulario de solicitud. Es sin compromiso, es para tener más información, es para que puedan conversar con nuestra gestora de empleabilidad, y realmente felicitamos a todas las empresas. Quiero agradecer al equipo que estuvo atrás, como siempre, agradecer a Eugenio, que lamentablemente Eugenio, nuestro director y fundador de CDI, tuvo un gran problema con su Wi-Fi y su conexión, pero quiero agradecer porque él está detrás de todo. A Rob, sigan, nuestro socio, amigo y colaborador, que sin ellos no es posible Data Elevate, por supuesto al fondo del Challenge Juntos es Mejor, USAID, el BID, a Poeta, al Trust de Poeta, que sin ellos nada de estas cosas pueden ser posible, a todos nuestros colaboradores y a las empresas que colaboran también con CDI. A Salcobran, que estaba por ahí, Globan, Migrante, bueno, por supuesto Tata, que a partir de ahora ya forma parte de esta red. Y bueno, queremos invitarlos a que no se queden con las ganas, a que no se queden solamente en la intención, sino que realmente lo hagan y nos movamos para poder seguir avanzando. Gracias de nuevo a todos, gracias por estar. Vamos a hacerles llegar el link de la grabación, si alguno quiere repasar las presentaciones o lo que sea, y estamos en contactos, seguimos en CDI Chile, avanzando con Aprendo Data. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Calling